Ay, no tenemos libro. Ay, es verdad. Bueno, tenemos la cubierta detrás. Espera, voy a ver si me traigo un libro. No se nos escucha. Oh, oh. No, no Ahora se sí. oye. ¿Se oye? No se oye. Me dice que sí, pero no se oye. Hola, ¿nos escuchan? Pero igual mira, a mí se me escucha. Oye, a ti porque sí. Ah, a mí Bueno. también ahora. Ah, eres tú. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay, Dios mío, qué crisis. Bueno, se nos ha olvidado traer el libro que está ahí fuera, pero ahora me lo trae la azafata. Mira, Javi, tráenos ahora un libro, por favor. Bueno, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por venir hoy en esta calurosa tarde de junio, pre-orgullo, pre-apocalipsis casi, a celebrar a Sara Montiel, que me la traen aquí. Bueno, no, que la tenemos aquí. Sara Montiel, que por fin llega a la Academia después de un merecido viaje en el cine español. Yo brevemente quería hacer antes de nada dos recuerdos. Me han vuelto censura. Ahora. Quería simplemente recordar a dos personas que nos han dejado hace poquito y que están muy ligadas al mundo de Sara. La primera de ellas es Antonio Gala, yo creo que uno de los escritores con mayúscula de la literatura española y autor del guión de la película que vamos a ver hoy, que es un peliculón, que supongo que muchos lo habréis visto, los que no, preparaos. Y la segunda persona, que quizás es un poco más ligada a nuestro universo, que es Sandra Montiel. Sandra dedicó toda su vida al arte y a Sara. Dedicó su vida a estar sobre un escenario, a recordar a Sara, a mantener su recuerdo, que es algo que sabemos hacer muy bien las maricas, ¿no? Recordar a aquellas que nos gustan y que queremos mantener vivas en el recuerdo. Sandra murió hace poquito, iba a estar aquí con nosotros hoy, pero lamentablemente no ha podido ser. Y desde aquí queremos mandarle mucho amor, como decía Walter Mercado. Y nada, empezar ya con la presentación del libro. Pues yo empezaría retomando lo que has dicho un poco, ¿no? En el caso de Sandra, creo que refleja muy bien esa estirpe de estrellas a la que pertenecía Sara Montiel. No sé si pertenecía o casi, mejor dicho, lideraba, ¿no? Donde luego las transformistas o las transexuales o las travestis, según cada cual quiera apodar y cada cual se defina, veían en esas estrellas una salida, ¿no? a lo que querían expresarse, ¿no? Hoy en día a mí me encantaría que hubiese transformistas haciendo de Rosalía, pero no la están haciendo, no sé por qué, ¿no? Es decir, quizás tiene que pasar un tiempo o algo, pero... Lo hacen, pero en una actuación. Y yo creo que lo que esas transformistas nos gustaban es que mantenían el personaje Claro. noche tras noche y hacían... Hasta el punto de que Sandra adquirió el apellido de Sandra Montiel, porque era el personaje ya de la trama y que ella hacía. Y yo recuerdo tener a veces grabaciones de televisión de finales de los 90, donde salía ella y al final pues lo tenían un talk show, luego actuaba lo típico. Y siempre hacía de Sara, ¿no? Siempre. Era como su personaje que tenía cogidísimo para mover la lengua, para esa cadencia, para girar la cara. Entonces, esto dice mucho a favor de Sandra por el buen gusto y mucho a favor de Sara porque es ese tipo de estrella que obviamente marcó a varias generaciones. Iba a decir una, pero varias. Varias. Y Sara además admiraba muchísimo a las travestis que la admiraban, que la imitaban, perdón. Sí, las admiraba y de alguna manera también las protegía, ¿no? Es una parte también importante de este libro, ¿no? Analizar a Sara desde una mirada feminista y queer. Una de las grandes, digamos, vivencias que cuentan varias travestis es que Sara les pagó la multa, ¿no? Para sacarlas del calabozo cuando las metían presa, incluso cuando Sara muere y traen el féretro a Callao, hay varias travestis que salieron por la tele con fotografías de ellas junto a Sara, reivindicando esta cuestión, ¿no? Y lo recogemos en el libro. Sara es una luminaria, ¿no? Es el reflejo de la disidencia, es la artista que más y mejor supo luchar contra el régimen franquista con su sola presencia. Y después de que pasa el tiempo y se va originando esa narrativa de la transición, ¿no? Que está tan por releer y reescribir, muchas artistas podemos luego analizar si tuvieron o no contradicciones y demás, que eso siempre es como un tema muy, muy espinoso, y hay que siempre que
analizarlas en su contexto, pero en el caso de Sara creo que es una de esas artistas que nunca tuvo contradicciones con respecto al colectivo LGBTIQ+, y con respecto a las travestis. De otros artistas podemos dudar algunas cuestiones, podemos incluso analizar que si Sara pagaba la multa para sacarlas del calabozo, otras tuvieron que pagar multas, ¿no? por reventar el espectáculo de una travesti. Y eso también forma parte de la historia. Creo que con Sara no hay duda, ¿no? de quién es. O sea, para nosotros yo creo que la admiramos y queda claro, pero parece que para la historia del cine español Sara fue una actriz casi de segunda, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo no sé si de segunda, lo que pasa que como se retira del cine en el 74, ¿no? Toda persona que llega al final fuera de una industria, yo siempre mantengo que si eres actriz toda tu vida, ¿no? Sí. Porque adquieres ciertas connotaciones que luego aplicas en tu vida diaria, y Sara fue actriz en televisión, en un montón, en los espectáculos que hacía en teatro. Pero quizás por eso mismo, ¿no? Por ese paso del tiempo que va como dilapidando toda tu carrera, ¿no? Entonces yo creo que más que de segunda era como una estrella de un pasado, claro, de un pasado que injustamente no se reivindicaba. También es verdad que cuando abandonas el cine, pues en el 74, y todo tu cine es de los años 50, 60, 40 también, 60, 70, obviamente es un cine hijo de su época. De manera que es difícil que se vea con unos ojos que no estén libres de prejuicios, ¿no? Es decir, que lo vea con intención de sacar, uy, esto es muy antiguo, ya obviamente, pero que es una película de ese momento. Entonces, eso tampoco le beneficiaba. La película que habéis seleccionado para hoy es una maravilla, porque Eso es puramente camp. Entonces, Claro. las películas que ya nacen siendo camp envejecen bien. Sí. Las películas que nacen quizás con demasiada pretenciosidad son las que, siendo muy buenas películas, con muy buena factura, a veces envejecen un poco peor. Y esta da igual porque es kids puramente, ¿no? Y eso entonces es un añadido que con el tiempo gana. De hecho, os quería preguntar, bueno, es una película bastante que se ha quedado bastante en el imaginario, ¿no? Incluso Pedro Almodóvar la recupera en La mala educación para poner ese fragmentito que también tiene mucha importancia. Película en la que también sale Sandra haciendo de ella misma, porque hace de travesti que imita a Sara Montiel. Y os quería preguntar qué importancia tiene esa mujer, porque hemos elegido la película Conciencia, ¿no? ¿Por qué esa mujer en todas las, no sé, en 40, 50, 60 películas? Sí, yo, fíjate que, y antes de responder a eso, sí quería un poco tirar del hilo de lo que estábamos hablando sobre la reivindicación de Sara, ¿no? Como actriz y como estrella. Yo daría un paso más incluso, creo que en esto hay que ser un poco más punky. El cine de Sara es leído por la academia, donde estamos, como el cine de las amas de casa y de las mariquitas. Por lo tanto, ese cine no tiene historia. Ese cine no tiene cabida en los libros de historia del cine. Esa es la gran cuestión. Al final, lo que yo reivindico en el libro es que Sara logró que durante la dictadura militar, una vez al año, toda una comunidad disidente de España, compuesta por mujeres cis, amas de casa, pero también por bolleras en secreto, por maricas, por travestis, por personas no binarias que seguramente no sabían ni que lo eran. Toda esa comunidad disidente iba una vez al año al cine para verse representada a través de Sara Montiel, a través de ese exceso, a través de ese lujo, de ese barroquismo, a través de una imagen que sabía de sí misma que su mejor oficio era ser una estrella. Entonces hay que situarse en ese contexto para plantearse que las películas de Sara, absolutamente taquilleras, y una trayectoria como la de ella, que analizamos cine español de los años 60 y principios de los 70, yo creo que ese cine tiene dos nombres propios. O sea, hay un cine, el cine español, y luego hay dos nombres propios. Uno es Sara Montiel, la otra es Gracita Morales, como gran estrella de la comedia española. Las dos, casualmente, mujeres absolutamente despreciadas y arrinconadas en la historia del cine. Se habla del landismo, pero no se habla de que realmente el apellido de la comedia en España es Morales. Entonces, tiro de ese hilo porque al final te das cuenta de que la historia del cine también, durante muchas décadas, la historia del cine español, ha sido contada por los señoros que querían hacerse los intelectuales y que despreciaban el gusto del público. Y ahí es donde yo quiero poner precisamente el foco, en que sin las maricas y sin las señoras, que al final son las abuelas y sus nietas mariquitas, que es lo que me pasa a mí con mi abuela, que heredé de ella la pasión por Sara y que me sentaba con ella a ver cine de barrio,
si no es por las abuelas que siguen sobreviviendo y sus nietas mariquitas, en medio queda una generación que prácticamente desconoce a Sara. Pero de hecho eso tiene una pequeña venganza, que es que todas esas películas que el público quería al final se mantienen en el tiempo gracias a ese público, no gracias a los críticos, ¿no? Claro. Y es donde empezamos a ver películas camp o películas más de culto, ¿no? Sobre todo esos últimos años, ¿no? Yo creo que toda su filmografía es excelente si la sabes leer dentro de la época que corresponde. Yo, apuntando a lo que decías, creo que además el mérito importante es que ellas hacían que las películas fuesen comerciales. O sea, la película no era comercial porque el productor pusiera más ceros o menos ceros por la trama, no. La gente iba al cine porque era Sara Montiel. Claro, Sara Montiel en Esa mujer, claro. Sara Montiel en, y lo mismo con Grafita y con algunas más. Yo creo además, por un poco, no hacer de juez, pero ha ocurrido muchas veces. En el fondo, si el cine que haces está muy condicionado a una época, ese prejuicio es un lastre, ¿no? A Aurora Bautista le pasó lo mismo, porque Aurora Bautista hacía un cine dentro de una interpretación de las películas de Cifesa, donde al final, Juana la Loca o Agustina de Aragón eran personajes que ya cuando llegan los años 70 se ven desfasados. Yeah. Y la película puede ser excelente y Aurora puede estar magnífica, ¿no? Pero son actrices que tienen tanto peso en su momento que eso les lastra, ¿no? Y yo creo que a Sara le pasó. Pero fue muy inteligente, porque cuando ella ve que ese cine, ¿no?, envuelto en los melodramas que ella hacía, se está quedando desfasado, ya no se lleva o ya no es comercial pese a su nombre, ella se recicla y se convierte puramente en estrella de music hall, ¿no? Y hace todos estos espectáculos en la Latina, en el Victoria y en los teatros. Claro, es que la gente me decía, claro, pero ¿qué estáis contando de Sara? Porque Sara se retiró del cine. Digo, ya cariño, se retiró del cine, pero hizo teatro, hizo televisión, hizo giras, hizo todo. Y digo, y perdón, Carlos, y sobre todo, quizás porque la tengo bien analizada como fanática absoluta, pero la única persona en este país que tenía una mentalidad de show business americano, quizás porque había venido de ahí y había pasado una parte de su vida ahí, era Sara Montiel. Lola es divina, Paquita, Marujita, Carmen Sevilla, pero no tenían mentalidad de show business americano. La primera de la mentalidad del show business americano es saber reírte de ti misma. Lo primero. Y de hecho estoy pensando Sara sabía hacerlo en sus propios espectáculos. Ella tenía un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje la señora Bárbara, que era como su criada y demás, y ella salía vestida de la señora Bárbara y criticaba a Sara Montiel. Claro. Decía, Sara Montiel la recogieron con las momias en Egipto, no sé qué, y lo estaba diciendo ya a 70 y muchos, 80 y pocos. O sea, que se adelanta de construir el insulto que a ella le puedan lanzar. Eso no te lo hacen otras, ¿no? Y tiene, para mí siempre la veo un poco una mezcla, es detestable hacer una comparación americana, pero como bebe de ahí, pues una especie de Debbie Reynolds, Shirley MacLaine, Liz Taylor, completamente. Totalmente, o cuando sale con la media puesta en bueno, más eso plus. Es de un sentido de, eso es totalmente exacto, sí, o sea, show business americano. Yo creo que sí. Bueno, estamos hablando aquí del libro como si nos conocieseis todas, que igual no nos conoce nadie. Lo que venimos a presentar es este libro, que se llama Saritísima, Historia ilustrada de un mito, que hemos hecho Dani y yo. Dani escribe, yo pongo los colorinchis, que es básicamente una carta de amor, ¿no? Creo que está bastante claro que Sara, a la gente que nos gusta mucho. Dani lo dice en muchas entrevistas, ¿no? Escribimos y hacemos lo que hacemos desde la obsesión, que creemos que es la única manera de que las cosas salgan con ganas y que no te deje llevar esta ola de capitalismo. Nos está dando muchas alegrías. De hecho, mañana vamos a presentarlo a Campo de Criptana, allí a su casa. Y nos da igual cómo salga, porque lo que verdad es que queremos que sea un homenaje. Y queríamos presentarlo hoy justamente aquí, y además con Valeria, que sabemos que es muy fan, que estuvimos hablando durante el proceso, y le dije, Valeria, viene este proyecto, y ella, ay Dios mío, ay Dios mío, y llorábamos porque no veíamos el final. Queríamos presentarlo aquí también porque Sara, todo lo que estamos hablando, creo que la gente la tiene un poco, no sé si denostada, pero la imagen que a lo mejor tienen es una imagen quizás de los últimos años, ¿no? Y yo soy muy defensora de los últimos años. Sí, claro, pero es como reivindicar y ponerlo todo y decir, oye, que también... Sí, pero es verdad que en este país lo que hagas en los últimos 20 años condiciona todo lo demás. Es decir, una señora como Carmen Sevilla, que para mí es una actriz de un nivel sublime, que ha trabajado con Gonzalo Suárez, con Elio de la Iglesia, es decir, que se recicla en un nuevo cine en los años 70,
la vamos a recordar por el telecupón, que es maravilloso y nos ha dado momentos estupendos, pero es su parte catódica, no es su parte cinematográfica, ¿no? Y no estoy hablando de gente que sean centennials o millennials, estoy hablando de gente que es casi la generación de Carmen, pero ya se ha ido olvidando, ¿no? Y a Sara le ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es una Sara donde obviamente si no trabajo en el cine y no trabajo apenas en la música, pese a que haga espectáculos y que estaba económicamente solvente, viven de la televisión. Es toda una generación de señoras que cuando las denostan, su lugar es la televisión. Claro. Y siguen haciendo espectáculo a su manera en la televisión. Y eso obviamente parece, indudablemente, que en la mente del espectador común pues genera rechazo. Pero Sara era mucho más. Era mucho más. Y yo siempre pongo un poco hago esa comparativa con Elizabeth Taylor, ¿no? Que además en vida las compararon mucho a las dos. Y si yo les pregunto cómo recuerdan ustedes quién es Elizabeth Taylor, me van a decir que es la ganadora de 2 Oscars. Cleopatra. Y Elizabeth Taylor se casó muchas más veces que Sara, incluido el señor que venía a casa a hacerle la fontanería, que es una maravilla de un penúltimo matrimonio. Era tonta. Pero perdona, además, es que esto es una cuestión de edadismo, lo tengo súper comprobado. Espérate que lleguemos, es que yo a lo mejor cuando yo tenga 75 me enamoro del fontanero, obviamente. Yo me enamoré ayer, quiero decir. Y ojalá me ocurra y sienta esas mariposas, te quiero decir. Ya. El problema es que se le ha juzgado sin haber pasado por ese camino. Total. ¿No? Claro, yo creo que el problema, como decías Valeria, el problema lo tiene España. España tiene muchos problemas, uno de ellos está aquí a la vuelta de la esquina, literalmente. Pero quiero Qué bien decir… traído, muy bien. Aplauso. Esto está en directo para todos vosotros. Pero España tiene muchos problemas y uno de los problemas grandes que tiene es saber leer, ¿no? Su propia historia y saber leer a lo mejor. Totalmente. Entonces, yo adoro la última etapa de Sara, la adoro, primero porque me sitúo en el momento, y lo analizamos en el libro, qué pasa con Sara en esta última etapa, ¿no? Claudia Cardinale se casó con un cubano mucho antes que Sara Montiel. Ella vio en estrellas de su altura que esa salida televisiva y rosa era también un modo de estar presente, porque no se puede ser Sara Montiel y no estar continuamente de actualidad, es imposible. Entonces, yo creo que ella creyó ingenuamente que podía controlar los medios ya estaban absolutamente descontrolados, pero también nos ha dado muchísimas alegrías esa etapa. Y yo, las peleas con Marujita Díaz en ¿Dónde estás, corazón?, para mí son Joan Crawford y Bette Davis. O sea, guionizadas completamente. Claro, traídas a nuestro terreno y son gloria bendita, porque es un trabajo actoral, es el mismo trabajo que una grandísima actriz cómica que tiene España, que es Bárbara Rey. Ese momento con Chelo es uno de los grandes momentos de la historia cómica televisiva. Ella sabe que está actuando, ella maneja su silencio, maneja la mirada, maneja el tono, absolutamente. Pero fijaros que realmente lo que ocurre, una vez más, es la edad, es decir, la sociedad y el público. Y me voy a añadir, pensar que no sea el caso, por no ser tan cruenta, pensamos, ¿no?, que esa señora con su edad debería estar haciendo ganchillo, porque es lo que queremos. Paquita Rico es respetable, porque pasó 30 años calladita en su casa y tal. Sí, que es su manera de ser, exacto. Entonces, si tú te retiras porque eres mayor, bien. Ahora, si tú te lo estás pasando bien, no, a no ser que sos una Kardashian. Britney Spears cogió, se casó y se separó en 24 horas. Era normal, era una chica de 20 y algo años, y lo entendemos. Carmen Electra se casó con un señor también, con el Dennis Rodman, y se separó una semana. Todo esto, cuando es joven, la locura parece que se difumina. Y dices, ay, estas cositas de tal… Que no es locura, lo digo en el sentido de locuras de chispazos, ¿sabes? Pero cuando tú ya pasas de sexagenaria, entonces no, tú tienes que estar en tu casa haciendo ganchillo. Y Sara se rebeló contra eso y es como decir, si siempre he hecho lo que me ha dado la gana, los últimos 20 años de mi vida voy a hacer lo que me dé la gana. Pero es un edadismo además machista, porque con los hombres no pasa. Claro. Porque es como, bueno, ellos, nada, si tienen 20 novias, qué bien. Pero fijaos, fíjate cómo funciona todavía, ¿no? También. Pero fijaos, ya no solo con los amantes o los últimos años, incluso en los 90, que Sara estaba en activo, no existían esos hombres posteriores y todo. Cuando ella en el 95 hace una portada para Interview, en el año 60, tenía ella 60 años, 62, no me acuerdo bien. 90 sí. Este país no lo entiende. Pero Nacha Guevara, con la misma edad, hace lo mismo. O sea, es decir, que siempre ha habido, o Farrah Fawcett, o sea, ha habido muchas actrices que llegaban a esa edad adulta, más que adulta, ¿no?, casi de una tercera edad, y lo hacían. Pero aquí Sara iba 5 pasos por delante. No se entendía lo que estaba haciendo. Yo creo que si siguiera vigente y estuviera con todo eso, lo estaríamos viendo con otra mirada, porque ella nos adelantó en muchas cosas. Yo creo que también nos toca hacer un poco de reparación histórica, ¿no? De decir, oye, todo esto que hemos hecho como sociedad, las nuevas generaciones, que ya tenemos una edad,
Tú. Tenemos un poco que hacer esto, ¿no? De decir, oye, vamos a contar esta historia, pero con una cabeza o con una perspectiva de decir, oye, igual esto que hicimos es injusto, ¿no? Se me ocurre, bueno, lo que se ha hecho con Cristina, ¿no? Con La Veneno también ha pasado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya existe un tipo de reparación que es la versión, es decir, cuando te hacen un biopic, una serie, es decir, que solamente si Sara hubiera tenido el mismo vehículo, ahora la gente la estaría redescubriendo de otra manera y estaría entendiendo mucho mejor. O sea, es que la ficción es el mejor modo para entrar en las cabezas de la gente. Ahora que estamos en directo, ¿dónde está mi cámara? ¿El biopic de Sara Montiel para cuándo? Porque estamos deseando ya tener una serie, una peli, un documental. Ya hay varios de la 2. Hay algunos documentales. Pero una buena película ahí en Hollywood. Más bien reportajes largos, más que documentales. Yo he intentado mover proyectos y cuesta, ¿eh? Y cuesta. O sea, y he hablado con productores, o sea, con plataformas importantes. Y cuesta, creo que por eso mismo, ¿no? Porque siguen teniendo la idea. Exacto, esta idea preconcebida de, bueno, pero es que. Pero dices, no, pero si es que a mí ese pero. O sea, a mí cualquier etapa de Sara. Es que a mí Sara, como tú es coherente todo el rato. Siempre hizo lo que le dio la gana. Llegó divorciada cuando no existía el divorcio. Llevaba una vez su hija Thais me contaba y me decía, no, es que mi madre en los 90, cuando ya llevaba estas uñas larguísimas en verde fosforito, que ahora las lleva Rosalía o las lleva la Zoe. Dice, es que tenía que ir a Camden Town, a Londres, a comprarle los pintaúñas. Dice, cuando Thais se iba a Londres, allí es donde encontrabas estos colores flúor que luego llevaba Sara. Dices, es que hasta algo tan simple como una uña se ha adelantado. Es decir, que era una mujer adelantada constantemente. O sea, que tenemos todavía que esperar para que los medios vean en Sara una gran figura, a lo mejor. Y también ocurre que yo creo que a la hora de la ficción y los biopics es mucho más suculento narrativamente cuando hay como altibajos, ¿no? O hay ciertas situaciones en tu vida de subidas y bajadas. Y la vida de Sara es la de una triunfadora. Para mí es una triunfadora constante, que una vez llega es una triunfadora constante. Que le dice adiós a Hollywood. ¿Qué dice a Hollywood? Yo aquí no me quedo, a mí me dejáis. Claro, y vuelvo a España. Entonces es verdad que también en ese sentido, no por disculparlo, pero es verdad que es una vida, afortunadamente para ella, ¿no? Que es lo importante y lo que vivió, mucho más lineal, ¿no? En cuanto a placeres y éxitos. No es tan chocante como puede ser otro tipo de vidas donde de repente se mezclan las drogas, el alcohol, las subidas, las bajadas. Joder, pero en épocas en las que estamos, recuperando iconos o personas muy fuertes que también nos en la merecemos, historia. y que por otra parte, bueno, quiero recuperar una cosa de antes, que es lo que todo esto que estamos analizando de la edad con Sara y con tantas otras, le está pasando ahora a Madonna, ¿eh? Quiero decir, le está pasando ahora a Madonna. No sé, niñatas de hoy, no sé qué esperabais que hiciera Madonna con 63 años. Si la Madonna de los 80, ¿qué esperabais que hiciera con 63? Claro. Estuviera en meterse su casa, en su casa a hacer ganchillo. Sí, viva Madonna siempre, aunque yo soy más de Cher, pero viva Madonna siempre. Ahora bien, se llevan bien, ¿no? Por lo que se odian. Pero hagan el biopic. Aparte de eso, creo que sobre el tema del biopic y demás, primero, menos mal que estamos las escritoras para rescatar la memoria que la tele y el cine no quiere rescatar. Y luego, por otra parte, también nos merecemos historias precisamente de éxito. Nos merecemos historias que nos celebre. Y Sara nos celebra. O sea, nos celebra como artistas y como comunidad. Por lo tanto, también me gustaría que pudieran ver eso. Si quieren drama, drama hay. Porque 9 abortos es un drama del carajo. Porque enterrar a una hija en Nueva Jersey es un drama del carajo. Y porque luchar contra un régimen pero ¿sabes franquista qué ocurre? también es un y lo drama. sabes, Sara nunca tuvo un discurso folclórico en el sentido victimista. No. Nunca. No, por eso, claro que de no. hecho, Claro está que no. muy mal catalogada cuando la meten como folclórica. Para nada, no es una diva, folclórica. no lo es. Claro, Sara no es bata de cola, Sara no es peineta. No. Por eso digo que estaría bien que nos celebráramos, que no tenemos que buscar una historia con grandes dramas. Primero ella se encargó, precisamente porque era Sara Montiel y quería cuidar la imagen que proyectaba, de no airear todo eso, ¿no? Y es maravilloso poder analizar que esa estrella esté sobreviviendo al tiempo siempre desde el éxito y desde la celebración de sí misma, ¿no? Eso me parece también súper interesante y vernos proyectado en eso, que tenemos muchas historias de tragedias porque las hemos vivido. Estaría bien también tener una historia de éxito permanente, ¿no? Una sonrisa de vez en cuando, que no Estaría muy todo bien sea también. drama. ¿Algún comentario? Yo creo que vamos a dar paso ya a la película. ¿Algún último comentario? ¿Algo que os haya sorprendido del libro que queráis venderle a esta gente? A mí lo que me fascina de esta película en su esencia camp es, aparte de ese momento de madre, tanto me ha cambiado el mundo, ¿no? Que le dice a Cándida Losada, que es la... Espero que hagáis lip sync todo el mundo en esa escena, por favor. Es, una vez lo comenté en Cine de Barrio, digo, lo que me fascina es que es la monja más maquillada de la historia del cine, no del cine español. Rocío Dúrcal era la más ceñida cuando hizo La noticia rebelde, pero Sara es
pero perfecta la cara, lo cual me gusta porque el cine es fantasía, también es ensoñación, y la gente cuando iba a los grandes cines, porque ya no hay grandes cines de esos de una sola sala y que pagan 800 personas, iba a ver fantasía, iba a desconectar de esa España gris y anodina completamente. Y eso es Sara Montiel, es fantasía. Luego veían una monja por la calle y decían, esto no es una monja. Claro. Esto no es una monja, como diría Rosy de Palma. Claro, parte de la incongruencia del OCAM está ahí, ¿no? No solo es la teatralidad y el artificio, sino ser incongruente también con ofrecer una imagen mega montada. Mega producida. Claro, mega producida. Porque es una travesti. Porque es que al final Sara Montiel es la travesti más grande después de la Virgen María que ha dado la historia. Entonces, es lógico que sea así, ¿no? Y yo, bueno, primero quiero darle las gracias a Valeria, de verdad, por hacer el huequito y ayudarnos tanto a visibilizar este libro, porque algo de lo que estábamos hablando, si te está costando mover proyectos sobre Sara, a nosotros mover este libro nos costó la vida, tanto que nos convertimos en editoras para poder publicarlo, porque los grandes sellos... Claro, los grandes sellos que nos estamos imaginando rechazaban siempre el libro de Sara. Decían, ¿Sara? ¿Por qué? ¿A qué le interesa Sara Montiel hoy en día? Quienes Toda esta gente. Quienes están dirigiendo esas colecciones tienen esa edad, están en esa generación de los 50 y pico que tiene una imagen de Sara bastante equivocada, ¿no? Pero vamos a ver ahora, yo creo que algo realmente fascinante. Precioso. Y dirigida por Mario Camus. Dirigida por Mario Camus. Es un director sublime, que es verdad que toda esta etapa de los años 60... tampoco se le ha reivindicado a Mario Camus, quizás porque entiendo que era una etapa de un cine mucho más por encargo, ¿no? Las películas que hacía Rafael. La de Sara. Y recordamos más pues, estas que tuvieron mayor notoriedad y más galardonadas, tipo La Colmena, Los Santos Inocentes, La Casa de Bernarda Alba, pero hay una dirección de actores sublime, o sea, la película no tiene un pero. No, es perfecta. Solo un dato, la peli se estrena en el año 69 y ese es el año en el que Sara estrena su primer espectáculo, que lo tituló Sara en persona, imitando precisamente el Judy Garland in person que tanto adoraba ella, ¿no? Entonces es un año clave y tenemos esa mezcla de Antonio Gala, Mario Camus, Sara Montiel y van a poder escuchar entre otras canciones Contigo aprendí y adoro, que es otro tema largo, hablar del cancionero de Sara, son más de 600 canciones, muchas de ellas canciones que nosotros ahora recordamos mucho y que están en nuestro casi ADN marica, las introdujo Sara realmente a través de su cine en España. Así que es un placer siempre encontrarse con ella. Y solo una última cosa, qué maravilla que Sara hoy esté ocupando con K la academia que nunca le dio un Goya de honor. Muchas gracias. Bueno, sirva de reparación, ¿no? Que sirva de reparación un poquito. Ya, tenemos que ir las maricas a reparar el mundo. Vale, pues a ver, nos quitamos esto, nos vamos. Sí.